Amén, amén, mis hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Tenemos un hermoso mensaje para el día de hoy. Estoy confiado que nos va a edificar, ¿verdad? Va a traer un buen entendimiento a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere, como dice el pastor, ¿verdad? Que las áreas nuestras que no están bien animadas o bien trabajadas, Dios cada vez siga fortaleciéndolas y aclarándonos, ¿verdad? Y hoy tenemos un gran regalo de parte de Dios y lo vamos a ir desempacando poco a poco, amén. Así que vamos a tener paciencia, vamos a prestar atención porque estoy confiado que vamos a ser bendecidos, amén. Vamos a buscar la palabra de Dios en Romanos capítulo 8. En lo que ustedes buscan, ¿verdad? Voy a estar diciendo ciertas cosas para mantenernos en contacto. Por favor, los micrófonos tenerlos apagados para que no haya interrupción. Mientras estaba buscando la dirección del Señor, me llegó a mi mente, a mi espíritu algo, el perdón, amén. Entendí que tenía que hablar del perdón y eso es el tema de hoy, amén. El tema de hoy es el perdón. Hay micrófonos abiertos todavía. Amén, gracias, hermano. El tema de hoy es el perdón y el título del mensaje es perdón incondicional. Cuando digo perdón, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la acción o el resultado de perdonar una pena, una ofensa o una deuda. Eso es lo que significa perdón. Literalmente significa dejar pasar. Es como cuando alguien, en este caso el mismo Dios, deja pasar o pasar algo por alto. Deja de exigir el pago de una deuda. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Que Cristo pagó por nuestros pecados. Somos absueltos de un juicio. Y esto ha pasado, ¿verdad? Ya ha ocurrido en nosotros de una vez y para siempre. Una vez entramos a la familia de Dios, no estamos más enemistados con Dios. Somos coherederos con Cristo, dice la Biblia. Somos una nación santa, un real sacerdocio. Somos llamados de las tinieblas a la luz. Que son cosas que se dan en el momento de la salvación del creyente. Y eso es lo que Dios quiere que en este día podamos entender, ¿verdad? Que estamos en una posición en Cristo que se nos ha sido dada, que permanece desde el momento de la conversión hasta el momento de ver el rostro de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos creer y entender para vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces leemos en Romanos 8. Voy a leer un solo versículo, aunque vamos a leer en otros libros y otros versículos, pero vamos a leer solamente el versículo 1. El subtítulo es Viviendo en el Espíritu. Dice la palabra de Dios así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. O sea que necesitamos entender esta declaración que el apóstol Pablo escribe aquí, inspirado por el Espíritu Santo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, lo cual somos nosotros. Lo cual eres tú que me escuchas de ese lado, lo cual soy yo que estoy de este lado. Por eso Satanás es el acusador, ¿verdad? Que vino a robar, a matar, a destruir. Pero Cristo vino a nosotros, a nuestra vida, a darnos vida y vida en abundancia, a darnos vida eterna.
es lo que recibimos, ese regalo, por gracia, por la fe en Él. Y como dije al principio, como es incondicional, es algo que nosotros nada hemos hecho para recibirlo. Y te lo voy a poner de esta forma. El apóstol Pablo dice, como hablamos aquel día en la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia de Dios, él dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, para que entienda que nosotros no hemos hecho nada para ganarnos ese regalo. En mi prédica de hoy, si hubiéramos estado en la iglesia, yo tenía esto para presentar. 2 personas en el piso muertas. O sea, literalmente yo le voy a decir a 2 hermanos que se acostaran en el piso, pero estos van a ser 2 muertos que están ahí. Y al final del mensaje que yo estoy predicando ahora, hablando del perdón, hablando de la gracia, hablando de la salvación, ¿cuál de estos 2 hermanos que están muertos ustedes creen que iba a responder primero? Si alguien puede abrir el micrófono y me diga, estos 2 hermanos que están muertos en el piso, ¿cuál de ellos va a responder primero? El que había recibido al Señor. Ok, puede cerrar el micrófono. Lo que le estoy diciendo es que estos hermanos están muertos y están oyendo el mensaje, pero están muertos. Porque así que el apóstol Pablo dice, nosotros estábamos muertos, como hablamos la vez pasada, en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos para una vida con Dios, para oír la voz de Dios, para obedecer a Dios. Y lo que nos da la vida es el Espíritu Santo que viene a nosotros. No porque usted lo pide, porque usted está muerto. Usted no está oyendo el mensaje, usted no está oyendo nada hasta que eso viene a nuestro cuerpo. Hasta que no hay esa iluminación del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, el ser humano no se puede arrepentir. Es imposible. Y en esa situación estábamos nosotros, como se lo he planteado. Usted no eligió a Cristo, Dios lo eligió a usted. Usted estaba muerto. Es como que estuviera una persona en el piso escuchando un mensaje muerta. No va a escuchar nada, no puede responder nada. Hasta que viene la gracia de Dios y trae salvación a nuestra vida. Y eso es hecho de una vez y para siempre, mi querido hermano. Y lo vamos a desempacar este paquete para que usted lo vea. Para que Dios nos ilumine a entenderlo. Porque si leímos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, no puede haber condenación al final. Porque el que nos va a estar allá representando es el mismo Cristo. O no lo acabamos de leer. No hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esta palabra condenación implica tanto la sentencia como la ejecución. La condenación es una palabra jurídica, se usa en los tribunales y Pablo la usa aquí para implicar tanto la sentencia como la ejecución. ¿Y quién recibió la condena? ¿Quién recibió la sentencia y fue ejecutado por mí en mi lugar y en tu lugar? Fue Cristo, fue el Mesías. A eso fue que Él vino, a pagar mi precio. Él, siendo justo, fue clavado en el madero como injusto, como pecador, para que yo hoy fuera declarado justo y usted también fuese declarado justo. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar, para yo no tener que pagar una deuda que ya está saldada. Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Las riquezas de Él es la gracia que nos da a todos nosotros para Él quedarse, diríamos, como el condenado, como el pecador. No es que fue pecador, pero fue considerado como una ofrenda por el pecado. Una vez Cristo muere, el pecado pierde el poder sobre la persona que está en Cristo. Porque ya Cristo pagó el precio, no lo va a cobrar nuevamente.
La condenación también se trata de una sentencia que es dada por un juez, en este caso Dios, en un tribunal. Y se le da a una persona después de un juicio. La condena se da después que hay un juicio, hay un veredicto. Y Cristo fue hallado culpable de nuestros pecados para que nosotros no seamos hallados culpables delante de Dios. Ese es el punto de la salvación. Ese es el punto de las buenas nuevas de salvación. Esta es la nueva noticia. Toda religión fuera del cristianismo ofrece salvación por obras, por algo que hay que hacer. Y el único camino que ofrece salvación por gracia solamente, para que no sea por obras, es el cristianismo, el único. Y nosotros hemos respondido a ese llamado porque hemos hallado gracia delante de Dios. Y al hallar gracia, el Espíritu Santo es depositado primero dentro de nosotros para nosotros poder responder a la voz de Dios. Antes solamente teníamos una sola dirección, un solo camino. Después de recibir el Espíritu Santo, ahora hay algo dentro de mí, una gracia que me hace estar opuesto al pecado, al mal, a lo que hacía antes. Pero antes de eso no teníamos ese freno, no teníamos esa guianza del Espíritu como acabamos de leer. Cristo nos libertó de la maldición de la ley. La ley nosotros, o los que vivieron en esa época, no podían cumplirla. Porque la ley no da poder para salvación, no da poder para obedecerla completamente. Y eso fue lo que Cristo hizo. Cristo cumplió la ley para que ese cumplimiento se nos adjudicara a nosotros, esa cuenta se nos pusiera a nuestro favor. Porque dice la Biblia que maldito aquel que es colgado en el madero. Cristo fue hecho maldito, maldición por nosotros, para que nosotros no seamos maldición. Cristo también nos libertó de las exigencias que la ley le exigía a las personas. El que dejaba de cumplir una ley era culpable de todas. Y nosotros como cristianos no nos equivocamos, no hay cristianos que pecan. Claro, pero tenemos una diferencia. Tenemos un abogado, como dice la Biblia. Esa es la diferencia del cristiano y no cristiano. Nosotros tenemos un abogado. El que no está en Cristo no tiene esos derechos. No ha entrado al reino de Dios. Porque dice la Biblia que los que son hijos de Dios son engendrados no por carne humana, no por carne y sangre, no por una unión matrimonial, sino por Dios. Dios es nuestro Padre. Ahí pasa el gen espiritual, viene a mi vida para hacerme hijo de Dios. El Espíritu Santo me hace hijo de Dios. O nos hace a todos hijos de Dios. No es por voluntad de carne o de varón, dice la Biblia. Y todos nosotros conocemos estos versículos. No es por el que quiere ni por el que corre, sino por Dios que tiene misericordia. Para seguir en el versículo 8, dice Pablo, ahora. Y este ahora nos conecta, mis queridos hermanos, a los otros versículos, a los otros capítulos anteriores, donde Pablo habla de la ley, donde todo el mundo está condenado, donde todo el mundo está separado de Dios. Y le dice ahora, en el versículo 8, ahora pues no hay ninguna condenación. O sea, él llegó a una realización después de muchos ayunos, mucha revelación. Pablo estuvo en el tercer cielo. Pablo es el apóstol a los gentiles. Pablo tuvo gran revelación por el Espíritu Santo. Entonces él dice, ahora yo entiendo que ahora no hay condenación en mí. Porque anteriormente Pablo dice,
el bien que quiero hacer no lo hago, más sin embargo hago el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. O sea que Pablo, al igual que nosotros, luchamos con las mismas cosas. Todos los hombres de Dios lucharon con las mismas cosas que nosotros luchamos. Desde el principio hasta el fin del mundo habrá esa lucha. Porque queriendo hacer el bien, no lo podíamos hacer antes. No lo podíamos hacer. Pero ahora hay algo en mí, que es el Espíritu Santo, que me ha dado vida, que lo vamos a ver más adelante, porque es el Espíritu, es la ley del Espíritu de vida que ha venido a mí ahora. A darme un poder que antes no teníamos. Ahora, luego de la muerte y crucifixión y resurrección de Cristo, Pablo entiende. Después de el maestro venir, predicar, darle las enseñanzas a los discípulos, Pablo dice, ahora yo entiendo que algo ha ocurrido. Algo maravilloso Dios ha hecho. Él decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Oh, ahora doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo hemos leído, ¿sí o no? ¿Quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque la condena del pecado necesita ser, es una deuda que necesita ser cobrada por Dios. Pero Cristo la pagó por nosotros. Nosotros no tenemos esa deuda, está en cero. O sea, ahora que Cristo ha sido condenado, ahora que Él ha tomado nuestro lugar y ha pagado la penalidad por nosotros, nosotros no tenemos esa deuda. Esa deuda ha sido levantada. El juez nos ha declarado justo delante de Él, pero es de una vez y para siempre. Y lo vamos a leer más adelante. Dice porque el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida viene a darnos vida ahora, para poder obedecer lo que antes no podíamos obedecer. ¿Y de qué nos ha librado? De la ley del pecado. El pecado tiene una ley que el que muere en pecado necesita pagar esa deuda para con Dios. El pecado tiene una ley que actúa en mis miembros, dice el apóstol Pablo, que me hace hacer lo que no quiero. Y lo que quiero hacer no lo hago. Y eso está en nosotros. Pero tenemos la diferencia que el Espíritu de vida ahora ha tomado un control que antes no teníamos. Hemos sido regenerados para alabar a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para leer su palabra, entenderla, glorificarlo, andar haciendo buenas obras, amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mi familia, que antes estas cosas no las podíamos hacer de la forma que Dios, dice la Biblia, que ha derramado el Espíritu Santo sobreabundantemente en nuestros corazones. Y el versículo 3 dice que ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque lo que era imposible para la ley, era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, por nuestra humanidad, no podemos obedecer totalmente la ley de Dios. Ni aún ahora podemos obedecer totalmente los mandamientos de Dios. Porque siempre tenemos que venir a Él en arrepentimiento y fe. Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello. ¿O soy yo el único que voy a delante de Dios a pedir perdón? Todos nosotros, todos. Porque era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, como ser humano, como nosotros. ¿Para qué? Para condenar al pecado en su carne. Todos los pecados, dice que el cielo se entenebreció por tres horas, ¿verdad? Todo el pecado de la humanidad fue juzgado en aquel día. El pecado quedó sin poder. El pecado no tiene poder sobre nosotros al morir, porque no podemos ser condenados. Esa deuda está paga. Tenemos que vivir libres. No podemos vivir como esclavos, tenemos que vivir con una mentalidad de libertad en Cristo, de que algo ha hecho Dios a nosotros
que es algo sobrenatural, que no lo podemos hacer nosotros, sino que por su gracia lo hemos recibido. Y quiero pasar a otros versículos en el Antiguo Testamento para ver ciertas cosas que Dios trató conmigo en este mensaje. Vamos a Génesis capítulo 3, donde todo comienza. Génesis capítulo 3, vamos a leer el 20 y el 21. Amén. Génesis 3. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. En estos días que Dios trata conmigo, este versículo 20 de Génesis habla de Adán y su mujer, que son las cabezas federales, los que representan a toda la humanidad. Y por cuanto ellos pecaron, dice la Biblia de Romanos, todos pecaron. Eso es lo que está diciendo aquí. Ella es la madre de todos los vivientes, que son todos pecadores descendientes de ellos. Todos pecadores descendientes de ellos. O hay uno que no es pecador, que ha nacido de hombre y de mujer. Adán y Eva, por cuanto ella era la madre, nosotros somos descendientes de Adán y Eva y hemos heredado el pecado original de ellos, toda la humanidad. Eso es lo mismo que Romanos 3:23. Por cuanto pecaron y están todos separados de la gloria de Dios. Ahí tiene una confirmación de Génesis 3 y de Romanos, que es el Nuevo Testamento. Te voy a dar otra. El 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Inmediatamente que toda la humanidad en el versículo 20 está incluida en un solo grupo, inmediatamente el próximo versículo viene la redención. Inmediatamente de que la humanidad completa está bajo una condenación, ¿qué hace Dios? Busca al hombre, les revela cómo acercarse a Dios. Ahí viene el primer sacrificio que simboliza a Cristo. O sea, la sangre de Cristo en este momento estaba actuando sobre Adán y sobre Eva, sobre la humanidad en ese momento. Este sacrificio representa el sacrificio de Cristo, porque dice la Biblia que Cristo fue sacrificado desde el principio, desde la fundación del mundo. De la fundación del mundo. O sea que cuando todo se perdió, inmediatamente el próximo versículo habla de algo, un milagro sobrenatural que ocurre, porque Dios es que los viste con su justicia a través de este sacrificio que apuntaba a Cristo. Amén. Entonces vamos a leer ahora también en el capítulo 4 de ahí mismo, vamos a ver dos ejemplos. En Génesis 4:4, Dios me da a entender, es un versículo donde Dios me da a entender que es marcado para salvación. Luego vamos a leer un versículo en este mismo capítulo que es marcado para perdición. Amén. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que Abel vino con la misma ofrenda que sus padres presentaron. Abel tomó el camino de la fe, el camino de que Dios reveló a sus padres, porque trajo una ofrenda con sangre, lo que tipifica a Cristo. Pero vamos a ver la diferencia en el otro versículo. En Génesis 4:15 dice, y les respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Escuche bien. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Lo he escuchado mucho
incluso en nuestra congregación, que no es, como no está implícito, no se conoce o no se sabe por seguro cuál es la señal que hubo en Caín. Pero te voy a decir hoy que la señal que Caín tenía era una señal de perdición. Al yo escuchar que es algo que no está claro, no está implícito, que nadie lo conoce, nadie lo puede asegurar, digo yo, Dios, que es el único que puede revelar lo que nadie conoce, yo quiero conocer cuál es la señal que Caín tenía. Y un día manejando para el trabajo, me llegó eso a mí rápidamente, de perdición, de perdición. Inmediatamente yo lo uní con esa oración que hice. ¿Y dónde lo encuentro eso? Si usted quiere buscarlo, búsquelo en Mateo 7:13. Donde Mateo 7:13 dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé, amén. 7:13 dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino de la perdición, la señal es la perdición. Yo no puedo convencer a nadie porque cuando uno entiende algo por el Espíritu, solamente cuando usted lo recibe usted mismo, va a decir, es así. Solamente órale a Dios. El camino que lo lleva a la perdición fue el camino por el cual Caín entró. Pero es algo sorprendente porque los dos hermanos en este capítulo, en Hebreos dice que la sangre de Abel aún habla por ella. Todavía la sangre de Abel habla. Mas sin embargo, usted en este capítulo, Abel no habló. ¿Usted le ha puesto atención? Abel no habló ni una vez en este versículo, en este capítulo. Y Adán y su hermano Caín habla 4 veces. 4 veces Dios le habla y 4 veces él no se arrepiente. El mejor evangelista, el mismo Dios, el mismo Cristo, habló con Caín y él no se arrepintió. ¿Por qué? Porque estaba en un camino de perdición. Y Judas dice que Caín era del maligno, le pertenecía al maligno, era propiedad del maligno. O tienes el sello del Espíritu Santo o tendrás la marca de la bestia. Te lo tengo que decir así. Porque nada más hay 2. O tienes el sello o no lo tienes. Y nosotros que tenemos el sello del Espíritu Santo, dice la Biblia, que hemos sido marcados para salvación, para vida eterna. Déjame darte un ejemplo también en otro lugar, de donde en el Antiguo Testamento hay uno marcado para salvación. Antiguo Testamento nuevamente. Jeremías 1, versículo 5. Jeremías 1, versículo 5. Dice así. Antes que te formase, ahí está la diferencia. Y te voy a dar algo con respecto a eso también. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y dice la Biblia en Romanos, a los que Dios conoció, a esto también llamó. Amén. A los que llamó también los santificó. A los que santificó también los justificó y también los glorificó. Son 4 verbos en pasado que dan todo ese versículo por hecho o por dado o por sentado que Dios lo ha hecho en cada uno de los que son hijos de Él. Antes de que te formas en el vientre, ya Dios conocía a Jeremías, igual que a nosotros. Y David también lo pudo entender. Y David también lo pudo recibir por el Espíritu Santo, porque todos sabemos los pecados que cometió David. Y si usted quiere, vamos a leer en Salmo 139, 16. Como le dije, vamos a leer unas cuantas citas, pero yo creo que Dios quiere que tengamos claramente que si hemos recibido algo, lo tenemos seguro.
Salmo 139, 16, dice así, casi igual que Jeremías. Mi embrión vieron tus ojos. Antes que naciese te conocí. Las mismas palabras. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiere decir que David entendió que desde el vientre de su madre ya Dios lo conocía, lo había destinado para salvación, porque dice que en la Biblia, ¿verdad?, habla de la predestinación de aquellos que conoció desde la eternidad. A eso fue lo que llamó. Y a los que llamó también los justificó en Cristo, los santificó también. Porque la ley era justa, santa y buena, pero la ley no se podía obedecer. Era santa, pero no santificaba. Era justa, pero no justificaba. Y todo eso se nos ha dado a nosotros y a todos aquellos que creyeron por la fe en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo pone. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, de un marcado para salvación. Que una vez marcado, no habla de que le quita la marca, no habla de que se va a perder, no habla de que está en problema, no habla de que ten cuidado. Todas estas personas que leemos en la Biblia, lo hemos leído. Jeremías sabemos que fue salvo, ¿verdad? David sabemos que fue salvo. Y el apóstol Pablo, vamos a ver ahora. Gálatas 1:15. En Gálatas 1:15, el apóstol dice lo siguiente, que esto también, como le digo, lo tuvo él que recibir, inspirado por el Espíritu Santo, lo plasmó aquí, para que nosotros hoy lo leyamos, lo entendamos, ¿verdad?, lo comprendamos, y lo vivamos, lo gocemos. Por cuanto agradó a Dios, que me apartó ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre, y lo llamó por su gracia. Pablo fue llamado. Pablo, cuando iba con amenazas detrás de los cristianos, ¿fue él que llamó a Cristo o Cristo se encontró con él? El peso de gloria lo tumbó al suelo. La gloria lo tumbó a él para hacerle ver, ¿verdad?, que él por sí mismo nada puede hacer. Pero él entendió, igual que Jeremías, igual que David, que desde el vientre de su madre, él fue llamado por gracia. ¿Y qué te quiero decir? Que he oído muchas cosas que dicen que un niño de 3 años, de 6 meses, de 1 mes o lo que fuera, porque tiene 5 años, no tiene pecado. No tiene... Ahí yo me doy cuenta que no tiene que ver por la edad, porque el que nace con el pecado inmediatamente. Si se muere a la hora, o lo conoció Dios desde el vientre de la madre, o no lo conoció. Tiene que estar dispuesto a pensar con la mente de Dios, porque Dios es el que elige, Dios es el que llama. Un niño si muere de 10 años no va a morir y va para el cielo porque solamente tiene 10 años y no ha hecho muchas cosas. No, es que ya nació con el pecado. Y este pecado necesita ser condenado. Yo espero que eso te refresque un poco la mente. Un niño de 6 meses no es porque sea, ni siquiera hable, que no haya cometido pecado. Es que ya él nació con el pecado. ¿Ves dónde te llevo? Que no hay un extremo de un día de nacido a 60 años, siempre seguiremos pecando, aunque tengamos la gracia del Espíritu Santo. Siempre. Pero tenemos la ventaja de que Cristo nos ha llamado, nos ha salvado, nos ha llamado a salvación. Porque si fuera de otra manera, Cristo se va a quedar solo. Solo se va a quedar, porque todos pecamos. Después que nos convertimos, todos hemos pecado. Nadie puede decir ahí y levantar la mano y decir que no ha pecado. Y si hay uno, que la levante. Lo que yo quiero que entendamos hoy, mi querido hermano, que Dios nos ha entregado un regalo, por eso dijo que hay que desempacarlo. Hay que orar. Hay que buscar la dirección de Dios, la guianza del Espíritu Santo para que se te revele una salvación que usted ha recibido, que es algo gratuitamente, que usted no hizo nada. Para que no sea por obras, como hemos hablado. Si usted hizo algo, aunque sea pico un ojo para que Cristo lo llame, usted hizo una obra y no es por obra.
es por gracia que Dios llama a Noé desde el cielo. ¿O fue Noé que clamó primero? No, dice Dios, Noé halló gracia. Le da ese regalo de salvación a Noé. Y los demás no escucharon el mensaje, pero hubo una persona predicando. Necesitamos nosotros, hemos recibido la gracia, predicamos el evangelio. Todo aquel que responde a esa gracia, porque el Espíritu Santo lo impulsa, recibirá su regalo de salvación. Porque dice la palabra de Dios que ya que los hombres no conocieron a Dios Dios quiso llamar a los hombres por la locura de la predicación. No lo quisieron conocer en su sabiduría. Dios llama al hombre ahora por la locura de la predicación. ¿Cuánto tiempo he llevado? Bueno, ya estamos terminando. Yo creo que eso es lo que Dios quería que yo le transmitiera a ustedes. Creo que está muy claro lo que la Biblia dice. No creo que me he salido en ninguna área. Así es que yo creo que lo voy a dejar ahí. Si alguien tiene una pregunta y la quiere hacer ahora, también yo quizás pudiera responderla. Si no la puedo responder, quizás el pastor la puede responder. Y si no, se la tenemos para otro día. Pero yo creo que la salvación, como dice en Romanos, donde comenzamos, capítulo 8, el 29 y el 30, que son dos versículos que tiene escrito, me los trajo a la memoria el Señor ahora, los voy a leer. Romanos 8, 29 y 30, donde habla que somos más que vencedores. Más que vencedores. Ahí habla de cómo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Nada nos va a separar. Dice, porque a los que antes conoció, como dijimos ahorita, Jeremías fue conocido, David entendió que fue conocido, el apóstol Pablo entendió que fue conocido desde el vientre de su madre, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de Cristo. O tienes, como le dije, o la imagen de Cristo o tienes la marca de la bestia. Solamente hay dos, no hay tres ni cuatro, hay dos solamente. O tenemos la imagen del Hijo o tenemos la marca de la bestia. Es el pecado. ¿Cuál es la característica de la humanidad completa? Que no sea el pecado. Dígame otra. La característica de la humanidad completa es el pecado. ¿Y quién es que lo quita? ¿Quién es que lo tapa? ¿Quién es que lo borra? Cristo por su sangre. Cristo por su sangre. Y eso es lo que ha ocurrido con nosotros. Ahora de pecadores somos considerados justos porque Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso es lo que todo cristiano debe entender, debe conocer y debe meditar. Que hay algo que Dios ha hecho. Hay una deuda que está paga que ya Dios no me la va a cobrar. Que ya Dios no te la va a cobrar. Porque si no, por demás murió Cristo entonces. Así es que, mis queridos hermanos, ahí se los dejo. Porque, como le dije, a los que predestinó el versículo 30, a estos también los llamó, también fueron justificados y también a estos Dios los glorificó. Este versículo da por sentado la historia de la salvación, el regalo y el misterio de la gracia de Dios. Dios me lo bendiga, Dios me los guarde. Así que el pastor con nosotros.